Oración, hermanos, y aquí tenemos lo principal, el mensaje de esta mañana, hermano. Por favor, tome nota, acerque su Biblia y Dios le bendiga. Muy bien, estamos contentos, hermanos, esta mañana. ¿Sí, hermanos, contentos? Amén. Qué bueno es estar en la casa de Dios y disfrutar de estas preciosas alabanzas, que realmente el propósito es exaltar su nombre, darle gloria al Señor y decirle a Dios a través de los cantos cuánto lo amamos, cuán agradecidos estamos con Él por todas y cada una de las bendiciones que Él nos ha regalado. ¿Cuántos de ustedes fueron niños? Muy bien. Todos hemos sido niños, y las que son niñas, niñas, y nosotros los que somos varones fuimos niños. Y qué bendición es que Dios nos da la vida y nos pasa por ese proceso de crecimiento y de desarrollo físico, un desarrollo físico en el cuerpo, un desarrollo emocional en nuestros sentimientos, pero también un desarrollo espiritual en nuestra fe. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, en más de alguna ocasión, mi papá me llevó al parque y ahí había un juego que es el juego del sube y baja. Sube y baja. No sé si, bueno, es un juego mundial, todos lo conocemos. Es un asunto de, como ponga una cosa vertical, así de acero, y a cada extremo tiene un asiento y en medio tiene algo que lo sostiene y uno está subiendo y bajando. ¿Qué me daba risa ver a mi papá cuando estaba abajo? Porque a mí me gustaba estar arriba. Cuando también Jocelyn estaba pequeña, hay un parque aquí por la Cameron, no me acuerdo cómo se llama ese parque, en donde hay una avioneta. Creo que se estrelló allí en la Segunda Guerra Mundial, no sé. Pero hay una avioneta allí. Y también cuando Jocelyn tenía sus 3 o 4 años, íbamos a ese parque y nos subíamos ahí, y como a mí me gusta molestar un poco, me acuerdo que para enojarla, la dejaba un buen rato abajo, y ella estaba que subime, y yo la dejaba abajo hasta que la veía casi llorar, entonces yo bajaba, porque también a ella le gustaba estar arriba. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta estar más arriba que abajo. Si usted no tiene problemas con la altura, yo le aseguro que a usted le gusta estar arriba. Sé que hay personas que no pueden subirse a un sube y baja porque se marean y ven que todo da vuelta y mejor se tiran. Hay personas que no se suben a un avión por miedo a la altura. Pero si a usted no le da miedo a la altura, usted se habrá dado cuenta que es bonito estar arriba, porque de arriba usted tiene una perspectiva diferente. La vida, mis hermanos, muchas veces podría ser como este juego mecánico del sube y baja. Muchas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo, pero este sube y baja de la vida es algo real, es algo más que un juego. Para muchas personas podría ser la vida como un juego y no toman en serio la vida. Es bonito cuando estamos niños y jugamos, nos divertimos, nos llevan al parque y estamos subiendo y bajando, y nos causa risa, nos da sensaciones de alegría, pero con el tiempo vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de que la realidad de la vida es otra, que no solamente es un juego y nos enfrentamos al sube y baja de la realidad. La vida, hermanos, es tan real, con sus luchas, con sus pruebas, con sus problemas. Ustedes y yo somos protagonistas, no somos actores llevando un personaje de una película, de una novela, de un cine. Ustedes y yo somos los protagonistas de esa acción del sube y baja de la vida. Hay situaciones, hermanos, difíciles que tenemos que enfrentar muchas veces. Y en medio de una prueba, usted reafirma su fe en Dios
o usted termina derrotado por medio de esa prueba. ¿Cuántas veces hemos tenido que lidiar, que luchar con conflictos internos en nuestra vida como personas? Y a estos conflictos internos le sumamos también los conflictos externos en el trabajo, en la familia, en las calles, en nuestra sociedad. Y nos damos cuenta, hermanos, que venimos a ser unos protagonistas comunes, populares, con gente tan real, de carne y hueso como nosotros, que sentimos, que sufrimos, que a la misma vez gozamos, pero que Dios quiere que reafirmemos nuestra fe en medio de nuestras pruebas. Solo hay dos maneras de enfrentar las pruebas: con derrota y con fe. Si usted permite que la prueba lo derrote, usted tiene la posibilidad de volverse a levantar con una fe nueva y con una fe refrescante. Pero de igual manera, si usted le permite a Dios resistir su prueba a través de la fe, usted se mantiene en una vida estable, una vida madura que glorifica y honra el nombre de Dios a través de su prueba. Quizá algunas preguntas que podríamos hacer esta mañana es: ¿qué paso debo tomar para dirigir mis pruebas y mis luchas para reafirmar mi fe? ¿Cuáles son los puntos determinantes que me guiarán para que mi fe en medio de las pruebas sea cada día más fuerte y más firme en el Señor? El apóstol Santiago, mira lo que dice en capítulo 1, versículos 1 al 3. Nos da unas alternativas y unas soluciones tan maravillosas acerca de cómo hacer que nuestras pruebas reafirmen nuestra fe. Santiago capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 3. Me gustaría que nos pusiéramos de pie una vez más, hermanos, y que juntos leamos este pasaje tan maravilloso que escribe el apóstol Santiago. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Santiago capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 4. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Y dice la Biblia: 1, 2, 3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Leamos una vez más, del versículo 2 al versículo 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pueden tomar asiento. El apóstol Santiago, que es el mismo Jacob, que es el hermano del Señor Jesucristo, cuando escribe esta carta a los hermanos, se le llama aquí a los hermanos de la diáspora. Y note usted el versículo 1 como dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Cuando hablamos de que esta carta ha sido escrita a las 12 tribus, está hablando de esa iglesia naciente en la iglesia de Jerusalén en el año 33 después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. La iglesia de Jesucristo se había quedado, hermanos, acomodada en sus laureles. La iglesia de Cristo se había quedado como perplejos de las maravillas de Dios, pero como que se habían dormido, porque solamente luego de todos los milagros de Dios y de la resurrección del Señor, muchos de la iglesia se quedaron cómodos en sus asientos, recordando las bendiciones de Dios, recordando los milagros de Dios, recordando la pasión y la resurrección de Jesús. Pero llegó el momento en que Dios tuvo que enviar una persecución a la iglesia de Jerusalén, y las 12 tribus
de Jerusalén, o las 12 tribus de Israel que estaban en Jerusalén, que eran los descendientes de Jacob, dice la Biblia que fueron esparcidos por todo el mundo en aquel entonces y llevaban penas y sufrimientos y persecuciones hasta morir. Y por eso Santiago comienza diciendo en su introducción a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, que están regados por todas partes de aquel mundo conocido. Eran hombres y mujeres, eran discípulos de Cristo, eran jóvenes que habían aprendido a amar al Señor, pero que ahora tienen una prueba inmensa en sus vidas. Los gobernadores y las autoridades en contra del Evangelio comenzaron una persecución a muerte contra los cristianos y comenzaron a ser esparcidos en todo alrededor del mundo. Y ahora Santiago quiere alentar el corazón de esta gente y quiere que ellos, a través de esta prueba, reafirmen su fe en el Señor. Yo sé, mis hermanos, que muchas veces en medio del dolor, en medio de una prueba, qué difícil es pasar un momento de prueba y sentirse abandonado, sentirse solo, sentirse como que no hay solución, como que no hay salida. Imagínese usted las 12 tribus de Israel, que era la iglesia en el Nuevo Testamento, y que fueron dispersados. Qué angustia para ellos saber que eran separados de sus hijos, separados de sus esposos, de sus esposas, saber que muchos de los hijos quedaban huérfanos, sin padre y sin madre. Muchas mujeres quedaban viudas y muchos hombres quedaban solos porque sus mujeres, sus esposos, sus papás, sus hijos, sus hermanos eran literalmente asesinados por la persecución. Pero Santiago, en el versículo 2, les dice a estos hermanos de la dispersión: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quizás muchos que leyeron la carta habrán dicho: Santiago, que es el mismo Jacobo, que es el hermano del Señor Jesús, Santiago está loco. Porque ¿cómo es que Santiago nos está diciendo que debemos tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? ¿Cómo Santiago puede decir que no se nos quite la paz, que no se nos quite el gozo cuando estamos atribulados, cuando nuestros hijos están siendo despedazados, cuando nuestra familia está siendo desintegrada? Aquí en Estados Unidos el tipo de persecución quizás no es tanto espiritual, pero tenemos tantos hermanos inmigrantes y tantas familias que son separadas por leyes que nosotros mismos no entendemos, que muchas veces podrían ser para nosotros leyes tan ridículas como el separar a una madre de sus hijos, como el separar a un padre de sus hijos y dejarlos en el abandono. Ahora imagínese usted, si aquí se siente una presión social terrible, imagínese en los tiempos de la iglesia, cuando el primer mártir, Esteban, estaba siendo apedreado y Saulo de Tarso consintió no solamente la persecución de ellos, sino el apedrear a Esteban, y Esteban muere todo como un mártir por la persecución de la iglesia. Y ahora Santiago les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Usted podría reír y cantar cuando tiene pruebas? Yo creo que sí. Creo que siendo espirituales podemos hacerlo, pero siendo de una mentalidad carnal, natural, secular, dirigido por nuestros propios instintos, qué difícil es cantar cuando deberíamos de estar llorando. Qué difícil es darle gracias a Dios cuando quizás deberíamos de decir: ¿en dónde estás tú en medio de mi dolor y en medio de mi prueba? Pero note 4 cosas que yo quiero mencionar. Voy a mencionar 2 este domingo y las otras 2 el otro domingo. Primero, si yo quiero reafirmar mi fe a través de las pruebas, yo tengo que recordar cuál es la posición que yo tengo delante de Dios. En otras palabras, si yo quiero reafirmar mi fe, usted recuerde su posición que tiene en Dios. Una de las cosas, hermanos, que la Biblia dice es que Satanás quiere sacarlo a usted de control. Satanás desea confundirlo. Él quiere derrotarlo y que usted ignore la posición que usted tiene en Cristo. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia
Biblia dice que su posición, que mi posición, que nuestra posición está en los lugares celestiales con Cristo. En otras palabras, mi posición no tiene que ver nada con esta tierra. Mi posición está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vean lo que la Biblia nos dice, por ejemplo. Cuando yo veo lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7, esto me da paz a mi corazón. Esto me da alivio, esto me da como un renuevo en mi mente y en mi alma y en mi corazón. Cuando la Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, ¿qué dice la Biblia? En los lugares celestiales en Cristo. Esa es su posición. Esa es mi posición. Cuando yo entiendo que mi posición está en los lugares celestiales en Cristo, hermanos, no importa la prueba que venga, no importa lo que Satanás quiera desbalancear mi vida. Si yo entiendo que tengo una posición en Cristo, que yo estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo, entonces yo puedo salir adelante y cada día puedo reafirmar mi fe en Dios. La Biblia también dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y mire qué maravilloso, para que fuésemos, ¿qué dice la Biblia? ¿Están ahí? Efesios 1, 3 al 7, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Soy un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y Satanás, por todos los medios, en medio de una prueba, tratará de confundirle y de robarle su identidad en Cristo. Pero cuando usted toma su posición y usted toma su lugar, de que usted ha sido sentado en los lugares celestiales en Cristo, no pertenecemos a esta esfera. ¿Sabe qué dijo Jesús en la oración sacerdotal en San Juan 17? Él dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal, así como yo estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Hermanos, un día las pruebas se van a terminar, porque todas las pruebas pasan, todo pasa. Una tragedia pasa, un problema económico pasa, un problema con la familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, pasa, todo pasa. Pero cuando yo recuerdo mi posición que tengo en Cristo, eso reafirma una vez más mi fe en Dios. Me hace recordar que yo soy un hijo de Él y que mi posición no depende de lo que hago, no depende de otras cosas, sino que depende de quién soy en Cristo Jesús. Yo soy su hijo. Y cuando voy a San Juan capítulo 1 versículo 12, un pasaje muy conocido, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice la Biblia? Les dio que potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no lo repite conmigo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No está contento esta mañana, hermano? Usted tiene una posición en Cristo. Somos hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor. Somos hijos de Dios. Y las pruebas, venga lo que venga, no podrán cambiar esa realidad en nuestra vida. No hay nada que pueda botarlo a usted. Si usted es un hijo de Dios, tiene una posición maravillosa. Es verdad, el tiempo pasa. Y junto con el tiempo vienen enfermedades. Enfermedades al corazón, enfermedades a la cabeza, enfermedades a los pies, qué problema de la artritis, qué problema de la rinitis, de todo.
problemas de todo. Pero déjeme decirle, hermano, que a pesar de cualquier enfermedad que nosotros podamos tener en el cuerpo, un día la Biblia dice que seremos trasladados al reino de Dios si estamos vivos. Y si morimos, morimos para Él. Y si vivimos, vivimos para Él. Porque para Él vivimos y porque para Él morimos. Sea lo que sea, muramos o vivamos, somos del Señor. Tenemos una posición maravillosa en Cristo. No permita que las pruebas lo tumben a usted. Permita que las pruebas reafirmen cada día su fe en el Señor. ¿Sabe qué debemos hacer cada día? Debemos conocer y combatir las acechanzas de nuestro enemigo espiritual. Como dije antes, Satanás, a como dé lugar, quiere robarle su identidad y su posición en Cristo. Satanás quiere hacerle creer que en medio de sus pruebas usted no es nadie y que usted está solo, que usted está olvidado y que usted está abandonado. Siempre recuerdo yo estas palabras: podremos ser olvidados e ignorados por los hombres, pero nunca olvidados por Dios. Los hombres nos pueden olvidar. Oh, hermanos, ¿cuánta gente le ha mostrado a usted su amistad? Y en los momentos más difíciles se olvida de quién es usted. O se olvida de lo que usted representó en sus vidas en algún momento dado de su historia. ¿Cuánta gente le ha dicho a usted que lo ama, que esto y lo otro? Y al final usted sabe que solo fueron palabras. Palabras vacías, palabras que se las llevó el viento. ¿Saben dónde se revela nuestra verdadera amistad? ¿Y saben dónde se revela la verdadera fidelidad de Dios en nuestras vidas? En medio de nuestras luchas y en medio de nuestras pruebas. En medio de nuestras tormentas necesitamos la mano de nuestro hermano que nos ha dicho que nos ama. Y en medio de nuestros verdaderos conflictos necesitamos la mano de Dios que nos ha prometido jamás abandonarnos, jamás dejarnos, jamás olvidarnos. Podremos ser olvidados e ignorados por nuestros amigos, pero nunca olvidados por el amor de Dios. Por eso podemos cada día, mis hermanos, reafirmar nuestra fe en Dios. Así que el primer punto es: recuerde su posición en Cristo. No soy cualquier cosa. ¿Usted es cualquier cosa? No. No soy cualquier cosa. No soy cualquier persona. Ese cualquiera, dicen. ¿Y quién es tu novio? Ese cualquiera. ¿Y quién es tu mujer? Esa cualquiera. ¿Verdad que no? Su mujer es algo especial. Su esposo es algo especial. Sus hijos son algo maravilloso. Feitos, pero maravillosos. Son algo especial. Si solo nosotros los papás vemos bonitos a nuestros hijos. Bueno, yo sé que hay gente que es realista y más realista y dice que sus hijos son feos. Pero yo creo que cada uno de nosotros, como papás, vemos bonitos a nuestros hijos. No, pero que sean orejones y todo, nosotros le vemos las orejas como de ratón, pequeñas. No, los ratones no tienen orejas pequeñas. Ya vean Mickey Mouse. Hermanos, lo que trato de decirles, no somos cualquier cosa. No somos cualquier gente, somos pueblo escogido de Dios, somos real sacerdocio, tenemos una maravillosa posición en Cristo. Antes estábamos rumbo a condenación, hoy estamos salvados por la gracia de Dios. Antes vivíamos en el reino de las tinieblas y Dios, a través de su amor en Cristo, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Tenemos una maravillosa posición en Cristo. Reafirme su fe en medio de las pruebas. No permite que las pruebas lo tumben, al contrario. Mañana, si usted tiene problemas con su jefe, usted enfréntese a su jefe, hermano, no para golpearlo, sino para decir por dentro: jefe, aquí estoy listo para trabajar. Y enfréntese delante de Dios a través de sus pruebas. Y no le tenga miedo a las pruebas. Enfrente sus pruebas con la fe en Dios. Por eso Santiago dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Número 1, recuerde su posición en Cristo. Número 2, traiga a su memoria
los momentos de victoria que Dios le ha dado, cuando usted sentía y creía que todo estaba perdido. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 32? Y quiero que vean conmigo la primera parte, en donde el autor a los Hebreos dice: pero traed a la memoria los días pasados, cuando fuimos iluminados por Dios y cuando Él nos bendijo. Eso no está ahí en eso, pero dice: traed a la memoria los días pasados, cuando fuimos iluminados. ¿No cree usted, hermano, que en el momento de la prueba lo mejor es traer a la memoria y recordar las bendiciones de Dios? Pero traer a la memoria los días pasados cuando fuimos iluminados por Dios. Hermanos, traigamos a la memoria esos días pasados en que siempre, fíjese bien, en que siempre, a pesar de todo, salimos adelante. Y aquí estamos en pie porque Él nos ha dado la victoria. Aquí estamos en pie. Hemos tenido pruebas, hemos tenido luchas. Usted como persona ha tenido pruebas, ha tenido luchas, pero recuerde, haga memoria de dónde lo sacó Dios. Haga memoria de cuando usted se sentía solo, triste y abandonado, frustrado, que no hallaba qué hacer. Traiga la memoria de cómo Dios le dio la mano y lo levantó, lo sacó adelante. Y por tal razón, hermano, reafirme su fe en medio de las pruebas. ¿Sabe qué podemos recordar? Quizás podríamos recordar tiempos en donde todo parecía derrumbarse y que otros con malos corazones e intenciones se burlaban, se reían en su propia cara y decían toda clase de maldad de usted, y usted se sentía solo, se sentía atacado, abandonado. Usted probablemente se sentía como triste y usted se sentía tan pequeño, y aunque se sentía tan pequeño, usted consideraba que no podía salir por una hendidura de una puerta. ¿Cuántas veces, hermanos, Satanás trae frustración a nuestras vidas? Cuando usted lo critica, cuando hablan en mal de usted, cuando usted lo señala, cuando la gente se burla en su propia cara y usted no quiere tener problemas y usted dice: no, le quiero evitar los problemas, pero sabe, al final Dios lo sacó adelante. Y usted puede recordar todo eso, y usted puede traer a la memoria que el tiempo pasó y Dios nunca lo soltó de la mano. Y usted puede ahora recordar y entender que sus pruebas una vez más reafirmaron su fe en el Señor. ¿Cuántas veces hemos pasado momentos de crisis espiritual en donde parecía que ya no había nada? Sin embargo, usted pensaba que Dios lo había abandonado, pero en lo más profundo del corazón usted sabía que Dios estaba ahí. ¿Cuántas veces hemos pasado tiempos en donde sentíamos, hermanos, que literalmente nos dolía el alma, y Dios estuvo ahí suavizando nuestra pena con esa unción maravillosa, con ese aceite fresco del Espíritu Santo? Estuvo tratando con nuestras vidas. A veces nos hemos sentido vacíos y sentimos dolor, completamente dolor, literalmente en el alma, por cosas que nos pasan y por cosas que no las entendemos. Pero al final podemos decir: Dios, en ese momento cuando me dolía el alma, cuando no sentía nada en mi corazón, cuando había un gran vacío, yo podía entender que aún en medio de ese vacío, tú estabas allá adentro conmigo. ¿Sabe, hermano? Dios nunca lo va a dejar a usted solo en su pelea. Nunca lo va a dejar tú solo en sus luchas. Dios siempre ha prometido estar con nosotros. A veces, hermanos, usted podría recordar momentos en que quizás la angustia creaba un desorden emocional, le robaba la paz, le producía insomnio, le quitaba el sueño, ponía un pesimismo tremendo, ponía dudas en su corazón. Pero recuerde una cosa: el Espíritu Santo jamás lo dejó solo, porque Dios, a través de esa prueba, quería reafirmar su fe. Y Dios cada día quiere reafirmar y reafirmar su fe. Yo recuerdo un tiempo de enfermedad cuando estaba joven, tenía mis 12, 14 años. Había momentos en que yo sentía que yo me iba a morir, sentía que estaba solo, abandonado. Pero de repente va mi madre conmigo y comienza a sobar mi cabeza, mi espalda,